Bien, compañeros y profesor, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca del concepto del derecho del trabajo. Nosotros somos el equipo 1, que está conformado por su servidora González Bailón María Guadalupe, por González Paz Katia Guadalupe, por el compañero Yanito López Alejandro y Sandoval Orozco Yoalia Chiri. En primer punto, procederá mi compañera González Paz Katia Guadalupe a hablarles acerca del concepto del derecho del trabajo. Bueno, compañeros, el derecho mexicano del trabajo es un reglamento impuesto por la vida, es decir, un grito de los hombres que solo sabían de explotación y que ignoraban el término mis derechos como ser humano. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en el año de 1910, el 72% de los habitantes de la República era de una población campesina que conducía una servidumbre de miseria y que vivían bajo el yugo político. Bueno, los hombres cansados de esta miserable vida que vivían, despertaron por tercera ocasión, después de la Guerra de Independencia, de la Revolución Liberal, preparándose solo para la primera revolución social del siglo XX, dando paso así a la creación de un nuevo derecho, el derecho social. Como bien sabemos, del derecho social nace el derecho laboral, el derecho indígena y el derecho agrario. Por el momento, solo nosotros nos interesamos por el derecho del trabajo. Bueno, el derecho del trabajo ha tenido diferentes denominaciones. Por ejemplo, en un principio fue legislación industrial o leyes del trabajo industrial. Años más tarde se denominó derecho obrero porque iba dirigido solamente a aquellos hombres que prestaban un trabajo material industrial. Dejando a un lado a los empleados del comercio, trabajadores agrícolas, etc. Estos últimos se regían por la legislación civil, comercial o legislaciones especiales. Hoy en día, el derecho del trabajo tiene la pretensión de regir la totalidad del trabajo que se presta a otro, tal y como lo estipula el artículo 8, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. No sé si alguno de ustedes tenga a la mano la Ley Federal del Trabajo que nos pueda ayudar a leer este artículo. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué artículo es? El artículo 8, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. Espérame. El que dice, para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Sí. Bueno, ahí, tal como lo que acaba de leer nuestra compañera Claudia, se menciona que ya el derecho del trabajo cuida de cualquier tipo de trabajo, llámese material o intelectual. Bueno, es menester hacer mención que la denominación de derecho del trabajo es una consecuencia natural de nuestra terminología constitucional. No podemos emplear los términos legislación o leyes de trabajo, porque las relaciones entre trabajadores y patrones no solamente se rigen bajo no solamente, sí, se rigen de las leyes emanadas del Poder Legislativo, sino que también por los convenios internacionales y los contratos colectivos. La idea nueva del derecho del trabajo, de la Ley Federal del Trabajo de 1970, está compuesta de dos concepciones constitucionales. Son los artículos 27 y 123 constitucional, que más adelante los vamos a explicar, pero de manera general, el artículo 27 contiene la Declaración de los Derechos Sociales de los Campesinos y de los Trabajos. El artículo 123 se refiere a la autonomía plena del derecho del trabajo. Teniendo en cuenta esta breve remembranza del derecho del trabajo, puedo dar paso al concepto del derecho del trabajo. Es imperioso mencionar que no existe como tal una sola definición del derecho del trabajo. Yo elegí la definición de Walker Linares, la cual dice: es el conjunto de teorías, normas y leyes destinadas a mejorar la condición económico-social de los trabajadores de toda índole, esto es, de las clases económicamente débiles de la sociedad, compuestas de obreros, empleados y trabajadores intelectuales e independientes. Por mi parte, eso es todo.
Así bien. ¿Preguntas, niños? ¿No tienen preguntas? ¿No? Entonces sígale, compañera. Así bien, podemos decir que el derecho laboral o del trabajo nació ante un requerimiento inaplazable de garantizar a los trabajadores una vida digna de ser vivida. Luego, su finalidad suprema será necesariamente la de otorgar a la clase laboral mejores condiciones de trabajo, certidumbre en su empleo, salarios remunerados, jornadas humanas, descansos y vacaciones que permitan en la última instancia la perfectibilidad del individuo. Es por ello que veremos la naturaleza jurídica del derecho a trabajo que le toca a nuestra compañera Yoalia Tsiri Sandoval. Hola, buenos días. Nosotros entendemos por naturaleza al origen de las cosas o a sus principios, su proceso y su fin. La esencia de cada cosa. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo se encuentra en el fundamentada en el artículo 123 constitucional, la cual es la fuente que fecunda el derecho mexicano del trabajo y tiene su génesis en la explotación del hombre que vende su fuerza de trabajo para mantener su existencia y que además lucha por la liberación económica para la transformación capitalista. La naturaleza del derecho mexicano del trabajo tiene el respeto al trabajo o la afirmación de la dignidad personal del trabajador, así como la defensa y la superación de la clase proletaria y la apertura a las posibilidades de una vida decorosa de los trabajadores en un sistema en el que desaparezca la explotación del hombre que vive de su esfuerzo. Eso es lo que se encuentra plasmado en el artículo 123 constitucional. La finalidad del derecho del trabajo es elevar las condiciones de vida de los trabajadores, utilizando los medios existentes y contribuir al establecimiento de un orden social justo. La naturaleza del derecho del trabajo también versa sobre la ubicación entre si es derecho público o privado, así como también un derecho social. Del derecho público o privado se dice que está frente a un derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial, y cuando se tutela un derecho patrimonial se encuentra frente a normas del derecho privado. Hay autores que sostienen, entre ellos como José Dávalos, que es necesario ver el plano en el que se encuentran los sujetos de la relación jurídica para distinguir en qué clasificación se encuentra, pública, privada o social. Como mencionábamos, el artículo 123 constitucional es una de las garantías sociales más importantes, pues para el trabajador, puesto que en ella se descansa el origen normativo del derecho del trabajo y no solamente se refiere al trabajador, sino de todos los derechos y las obligaciones que esta función requiere. En este artículo se constituye la parte del género normativo laboral, según la versión de la doctrina mexicana, está fundada teóricamente y normativamente en la Ley Federal del Trabajo, que es la ley general que regula la especie del derecho del trabajo. De tal manera que este artículo indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que se promoverá la creación de los empleos y la organización para el trabajo conforme a la ley. Hay autores que afirman que el derecho del trabajo señala el nacimiento de un nuevo sistema del derecho distinto del derecho público y del derecho privado. En la actualidad, los países tienden a darle preponderancia a los grandes grupos sociales. Por ejemplo, el doctor Trueba Urbina afirma que el derecho social es el conjunto de principios e instituciones y normas en función de la integración que protegen y tutelan o reivindican a los que viven en el trabajo y las economías sociales. Y, por ejemplo, el maestro Mario de la Cueva define que los derechos sociales como los que proponen a entregar la tierra a quien la trabaja y aseguran a los hombres que vierten su energía de trabajo en la economía, la salud, la vida y su ingreso, en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir conforme a la naturaleza y la libertad, así como la dignidad humana. Y bueno, eso sería todo por mi parte.
el compañero Llanito Alejandro nos hablará acerca de los fines del derecho del trabajo. Sí, buenos días. Perdón, espérame tantito, Ale. ¿Va? Buenos días. Bueno, aquí va, cabe, muchachos, hacer hincapié en lo que viene siendo la definición del derecho del trabajo. La relación de derecho del trabajo va a ir mucho más allá, niños, ¿va? Hay una definición que nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones entre trabajadores y patrones, pero no nada más entre trabajadores y patrones, que es lo importante, sino también entre trabajadores y entre patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos trabajadores tienen una serie de derechos, ¿va? Yo siempre pongo el mal ejemplo de mi amigo, el fashion, Ángel Miranda. El tipo, tiene ciertos derechos que también tendríamos que abarcar los famosos derechos de preferencia y tendríamos que ver si entramos en conflicto él y yo, ¿no? Si abriera un nuevo puesto dentro de la universidad, mi amigo Ángel y yo podríamos pelearlo. Ese es un conflicto entre trabajadores, porque yo podría irme y hacer valer ciertas cuestiones, Ángel podría también hacer valer ciertas cuestiones, y ahí nos darían el puesto a quien fuera más capaz y tuviera más preparación, ¿sí? Por eso es interobreros. También cuando hablamos entre patrones, también los patrones tienen una serie de derechos, e incluso estaríamos adelantándonos y hablando de un patrón sustituto, qué responsabilidad tiene un patrón cuando otro absorbe la relación de trabajo, y así sucesivamente. Pero también cuando se pelea la titularidad del contrato colectivo de trabajo, o bien cuando entre patrones entran en conflicto. El derecho del trabajo abarca mucho, compañeros, ¿sí? No nada más la pura división, que sí fue una clase explotada, que dentro de la naturaleza del trabajo es, como ya mi amiga Katy lo había dicho, y esta Guadalupe, realmente es de naturaleza netamente social. Porque los diferentes autores nos dicen que única y exclusivamente abarca a una clase. ¿Cuál clase? A la clase trabajadora. ¿Sale? Muy bien. Síguele, Llanito, perdón. No, no hay cuidado. Gracias. Bueno, tomando en cuenta lo que mencionaba el profesor, podemos decir que dentro de esas situaciones también se han creado los sindicatos para poder regular esas situaciones, como decían, hablaban del contrato colectivo de trabajo. Bueno, a mí me toca hablar de los fines o la finalidad. Yo encontré esta parte, dice que desde un planteamiento jurídico, el derecho laboral es un instrumento del Estado mexicano que tiene como finalidad la regulación de los vínculos que surgen en las relaciones laborales. Esto quiere decir que nosotros, si vemos un poquito de la historia, desde la época de la esclavitud, ellos no tenían ninguna forma bueno, como dicen, ¿verdad? No tenían ningún valor y como tal, ellos valían menos que un objeto. El trabajo no se consideraba como tal, sino eran asignados a aquellas personas que no tenían ni el derecho de nada, pues. Por lo tanto, se consideraba que no tenía ningún fin. Aquí hablamos del artículo 3º y 4º y 20. Pasamos a la siguiente, por favor. Nos dice en el artículo 3º que el derecho es bueno, más bien, el trabajo es un derecho y un deber social, así como lo mencionaba el profesor, que no estamos hablando solo de la persona, sino de más bien de una sociedad que ya estaba, pues sin ninguna, vamos, trabajaba y no tenía horas de descanso, no tenía tiempos de convivencia con familia, nada. Solamente se le podía haber dicho que pues, era un artículo de comercio, que ahora ya está regulado por este artículo.
¿Alguien me puede ayudar con el artículo 4, por favor? Bueno, Yo le ayudo. Sí, gracias. No se podrá impartir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. Bueno, tal vez un poquito como ejemplo voy a tomar lo que mencionaba el profesor en el caso del profesor, entre ellos, que quién podía tomar un puesto si existiera dentro de la empresa. Yo creo que aquí todos, teniendo la capacidad, podíamos hacerlo. Y entonces aquí nos dice que no podíamos impedirlo siempre y cuando las personas sean capaces y puedan participar en el concurso de este puesto, ¿no? Bueno, en el artículo 20 se entiende como relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. En ese sentido, hay quienes critican un poco acerca de lo que es subordinado. ¿Por qué razón? Porque siempre debe de haber una subordinación, así lo dice la ley del trabajo, pero realmente el trabajo sí existe como tal, pero depende realmente de la persona que lo realiza. No es como una subordinación, sino más bien por presentar y entender y dar esa capacidad que tiene para poder desarrollarlo como tal. Vamos, hablábamos de esa manera intelectual o manual o como dijera, que pudiera tener la capacidad simplemente. Bueno, no quiero, en realidad yo entiendo que la finalidad de esto es en general, es realmente defender como tal el derecho que tiene el trabajador para después de haber tenido o haber desarrollado su trabajo, tenga esa remuneración como tal. Entonces, por eso hago mención de este artículo. Más adelante, en la siguiente, dice el doctor Mario de la Cueva, sostiene que la relación jurídica, como mencionaba, para que exista, es suficiente la presencia de un trabajador. Para que exista una relación de trabajo, es suficiente que exista un trabajador y un patrono, sin haber establecido inclusive algún monto por este trabajo, ¿no? De lo cual deducimos, si bien de lo que deducimos que el salario, si bien en el campo de la teoría es un elemento constitutivo de la relación misma, en la vida de ella, a posteriori como consecuencia de la prestación del trabajo. Esto quiere decir que a veces no habíamos determinado ninguna consecuencia acerca de la relación de trabajo como tal, que sería si el patrón tiene un trabajador por lo cual le da un trabajo, le proporciona ese puesto, no había un elemento en el cual pudieran decir cuál era lo que se le tenía que pagar o algo. Para eso, más adelante veremos cuáles son pues las remuneraciones que se les darán al trabajador. Bueno, por otro lado, Trueba pues hace una reseña, dice que el derecho de todo aquel que presta un servicio a otro o no, y no de llamarlos subordinados, es lo que les comentaba, ¿no? Él no trata al trabajador como un subordinado, sino nada más como un prestador de servicio. Bueno, yo creo que encontré aquí, en realidad, como la finalidad real. Yo encontré aquí al abogado
Javier García de Tiendra González, él hace un manual en el cual menciona para su forma personal de ver, dice que la final intuitiva del derecho del trabajo, es decir, es protectora de la persona del trabajador, y su finalidad es que proteger en la primera etapa de la legislación laboral y la única en el primer momento. O sea, siempre se va a basar en esa legislación para poder tener ese derecho. Garantizar ciertos derechos a la persona que la presta. En algún momento los intereses personales que tradicionalmente no se han protegido, como es la salud, la salud laboral, la intimidad personal, como menciona, y la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo creo que esa es una de las principales y que es uno de los derechos fundamentales que debe de proteger, en este caso, la Ley Federal del Trabajo. Más adelante menciona otras más, como es la compensadora del derecho laboral. Por ejemplo, es decir, el trabajador por existir en desigualdad de fuerza contractual y poder de negociación. Por ejemplo, en este caso, pues el trabajador, y sabemos que actualmente, lo voy a poner a modo de ejemplo, el empresario nos paga como quiere y pues nosotros tenemos que desempeñar a veces horas extras y a veces sin pagar, sin ser cobrados. Bueno, yo creo que en general, pues otra más es el rendimiento de la fuerza de trabajo. Dice, controlar que el capital humano sea rentable, lo cual es un objetivo económico que tiene como última instancia un trasfondo social. ¿Qué quiere decir con eso? Que normalmente nosotros debemos de dar más, o entendemos que debemos de dar más para poder tener un mejor trabajo. Prepararnos más y dentro de estas tener ciertas visión o facultades para poder crecer junto con la empresa y no quedarnos, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues en general la finalidad yo lo veo así, que debe de haber un equilibrio entre el trabajo y las necesidades que tiene el trabajador. Eso sería todo. Gracias. Bien, compañeros, pues antes de dar un resumen final acerca de las generalidades del derecho, me gustaría escuchar cuál es su concepto del derecho del trabajo. No sé si alguien me podría apoyar en esa parte. Esto con la finalidad de hacer la clase un poco más dinámica, claro. Yo tengo una definición, una pregunta. Claro. Bueno, mi definición que yo realicé fue que el derecho laboral es el conjunto de teorías o normas destinadas a mejorar las condiciones laborales. ¿Sí? Y ahora mi duda es, ¿por qué el artículo 123 que habla sobre el trabajo nos dice nuestro compañero Yanito que es un derecho? Pero ¿por qué se encuentra del lado dogmático y ¿por qué se encuentra del lado orgánico y no en el dogmático de la Constitución? Niñas y niños. Me parece, no sé si está en lo correcto, pero me parece que se encuentra en ese apartado porque el derecho del trabajo encuentra su fundamentación jurídica en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien es cierto, ¿me podrías decir el artículo 123 del Código de la Constitución Política del Estado Mexicano, o procedo a decirla yo? Bueno, bien, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley.
Entonces aquí vemos que el derecho del trabajo tiene su fundamentación jurídica en ese artículo, sin embargo, también se fundamenta en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que las disposiciones son de interés público. Entonces me parece que pues ahí está la respuesta, ¿no? Del por qué se encuentra en la parte que mencionas, que es la parte orgánica. Claro. Esa es mi respuesta por mi parte. No sé si alguien tenga una opinión diferente a la mía. Igual, pues de igual forma me gustaría escuchar. ¿No? ¿Nadie? No, entonces síganle, Lupita. ¿No? Ok. Bueno, entonces como conclusión final o en pocas palabras de todo lo que se trata la exposición, que son las generalidades del derecho, por así decirlo, las 3 que nos tocaron, en conclusión puedo decir que el concepto del derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales a fin de conseguir un equilibrio entre patrones y trabajos y viceversa, de patrones a trabajadores, ¿no? Porque hablemos de que se trata de derechos y obligaciones que ambas partes deben de cumplir. Asimismo, como les mencionaba, la naturaleza jurídica del derecho tiene el sustento en varios autores que dicen que el derecho del trabajo se rige por normas del derecho privado. ¿Esto por qué? Porque según hay relaciones entre particulares, que serían entre patrón-trabajador y trabajador-patrón, pero el derecho público tiene las bases en la Constitución, ya que contiene normas de interés público e irrenunciables dada la vigilancia que ejerce el Estado en las relaciones de las partes. Es decir, el derecho del trabajo forma parte del derecho público. Y esto, como les mencionaba, se fundamenta en el artículo 123 del CPU. Sería muy repetitivo volverles a decírselos, pero bueno, dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley, que de igual forma se fundamenta en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que las disposiciones son de interés público. Es por eso que la naturaleza jurídica se basa en el derecho público. Y bien, para finalizar, diré que los fines del derecho del trabajo, pues como vimos al principio, surgen de la inminente necesidad de garantizar a los trabajadores el derecho humano a una vivienda digna. Por consecuencia, el otorgamiento a los trabajadores de mejores condiciones mínimas y que permitan el desarrollo de la personalidad de la persona. Entonces, podremos decir que la finalidad suprema del derecho del trabajo es necesariamente otorgar a la clase laboral mejores condiciones de trabajo, certidumbre en su empleo, salarios remunerados, jornadas humanas, descansos y vacaciones, que permitan la perfectibilidad del individuo o, dicho de otro modo, el desarrollo de la personalidad. Que esto pues se sustenta en el artículo 3, cuarto y 20 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, de nuestra parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Preguntas, niños? Bueno, esa Lupita ya me cayó mejor. Hago énfasis a algunos detalles, ¿va? ¿Por qué? Sí, profesor. Niños, sí, el derecho del trabajo surge como una necesidad de una clase, ¿no? Que viene siendo la clase trabajadora, y no nada más como se menciona. Al derecho del trabajo se le quisieron dar muchos nombres, se le quiso decir trabajo industrial, trabajo de la clase trabajadora, hasta que llegamos al derecho laboral o derecho del trabajo. Pero realmente sí surge como una necesidad, pero es de toda una lucha social que se llevó. Entonces mi amiga Lupita decía, bueno, ok, está dentro del derecho privado y dentro del derecho público, pero ¿qué creen? Resulta que los diferentes autores nos decían que no podían ubicarlo ni en el derecho privado ni en el derecho público. Por eso se creó la naturaleza social. Y nos dice, la naturaleza del derecho del trabajo es netamente social.
porque va a abarcar a una clase. ¿Cuál? A la clase social trabajadora, ¿sale? Y como es una lucha constante que hasta la fecha se va dando, ustedes que ahorita están utilizando todos estos medios electrónicos para podernos comunicar, aunque no lo crean, se van creando y el derecho del trabajo va evolucionando, va creando nuevas necesidades. Lupita, está prohibido el celular, va creando nuevas necesidades. Entonces, el derecho del trabajo, una de las principales finalidades es la protección de la clase trabajadora. Esa es la principal finalidad. ¿Cómo lo va a proteger? De una forma inmediata, como Lupita lo dijo de forma general, dictando normas protectoras que digamos al salario, ¿no? Ya se va a dictar que haya un salario. La Ley Federal del Trabajo nos habla de un salario digno. ¿Pero qué es un salario digno? Mario de la Cueva nos diría que un salario digno es aquel que va a alcanzar para satisfacer las necesidades de un jefe de familia y de toda su familia, incluso para darles educación. Se avienta un rollote y nos dice que para que el trabajador con un salario digno o un salario que ahora le llaman salario mínimo, que es una miseria, Mario de la Cueva sostiene que debería de alcanzar para tener casa, para darle educación a los hijos y más aún, que debería de alcanzarle para tener hasta un Volkswagen. Cuando Mario de la Cueva empieza a hacer sus cuestionamientos, a los Volkswagen no se les consideraba como un automóvil, sino que decía que todas las familias deberían de tener por lo menos un Volkswagen en su casa, con el salario mínimo, imagínense. Pero no nada más habla del salario mínimo. El trabajador, de acuerdo a la finalidad inmediata, porque lo vamos a dividir en dos finalidades, la finalidad inmediata era aquella que iba a alcanzar toda la protección, seguridad social, que nos viene hablando de la atención médica, la capacitación de los trabajadores, el tipo de contratación, la estabilidad en el empleo, ¿sí? Que se les otorgaran vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, por lo menos lo que contempla el artículo 123. Y ya estamos hablando de que son prestaciones mínimas. Esa es la finalidad inmediata, que el trabajador se vea beneficiado en forma directa con esta serie de prestaciones. ¿Por qué? Porque así de esa forma, diríamos que no va a sufrir, ¿no? Ni su familia tampoco. Hay por ahí una utopía donde dice que debe de alcanzar para, que le dé incluso una educación profesional a su familia, lo cual es difícil de alcanzar, ¿no? Aquella gente que gana el salario mínimo, creo que no le alcanza ni para pagar la renta. Ahí son las grandes contradicciones, por eso se sigue en lucha de esto del derecho del trabajo. Esa es la finalidad inmediata. Pero la finalidad mediata es aquella que en cierta forma lo hacen ver como si fuera un sistema socialista, donde dicen que esa finalidad inmediata lo que persigue la parte trabajadora es algún día llegar a ser dueño de los medios de producción. Esto implica que ya estaríamos pasando a otro nivel y el mismo Mario de la Cueva nos dice que es una utopía. ¿Por qué es un sueño? Porque jamás la parte trabajadora va a llegar a ser dueño de los medios de producción mientras vivamos en un sistema capitalista. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? Yo, profe. Quisiera agregar algo a eso que comenta. Fíjese que, bueno, hablando de las necesidades del trabajador, puesto que pues, realmente no tenemos un plan acerca de pues, decimos antes, ¿verdad? Acerca de las familias que eran muy grandes, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ellos eran 11 hermanos y decían, y viendo lo que ahorita comenta, creo que no tenían ni idea de cómo hacer esa planificación y para tener ese derecho como un trabajador. Pues mis abuelos del campo, pero que finalmente
era gente trabajadora y tenía lo necesario y todavía más, porque mucha gente ha heredado cosas y hoy nos damos cuenta que pudimos haber sido empresarios y no lo somos porque pues no supimos planificar y tal vez porque no teníamos los medios o la educación, como mencionaba de que pues cuántos hijos o hermanos llegan hasta la universidad o a un grado máximo para poder tener estas ideas, ¿no? Y luego poder decir que el sueldo del papá pudiera cubrir estas necesidades. Sí es complicado y bueno, es cuestión también de que la sociedad pudiera haber hecho una planificación para que esto se pudiera lograr. Como dice bien, ¿no? Pues es una utopía que alguien quisiera tener eso ideal. Yo creo que todos vivimos con esa, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Pero creo que podría ser y caber. Es una fantasía que pues nunca se logrará. Como bien menciona, no hay dinero que alcance, y no hablando del salario, sino pues hoy por la mañana íbamos a la leche y voy y traigo mis 30 pesos, que siempre compraba un par de pan y un litro de leche y ya no me alcanzó. Entonces, también son cuestiones que pues son impredecibles en la actualidad. Y como dice bien, ¿no? Seguimos viendo esa necesidad de que si realmente nosotros como personas que queremos infundar o decirles algo a las gentes más jóvenes, como es el caso aquí de mis compañeros, concientizarlos un poco en esa parte. Digo, cada quien es libre, para eso se estudia y se prepara uno, ¿no? Para tener y lograr lo que uno pretende en la vida, pero que finalmente yo creo que el planear y poder ser y hacer y pensar como un empresario, ya no como una persona de depender de otra, o como se dijera anteriormente, pues como subordinarse, sino más bien crear empresas para que por lo menos en la casa tener no depender de otras personas, sino de uno mismo. Eso sería todo. Ok, Ale. ¿Alguien más para preguntar? Profesor. Sí. Es que, bueno, al menos yo me pregunto cómo es que con la existencia ya de estos artículos y ya de esta rama que fue necesaria para la sociedad de manera independiente, que es la laboral, cómo se siguen viendo tantas desigualdades, pues ahora sí que en el trabajo, ¿qué cambio tendría que hacer la sociedad? O sea, yo entiendo que gira todo en torno a la economía, pero ¿qué se necesita para que esto deje de pasar? Porque parece ser que en México es algo muy común. ¿Qué se necesita como sociedad para que el derecho de trabajo o las garantías de tanto del trabajador como del, pues ahora sí que de los jefes, por así decirlo, sean validadas y a veces no tengan que recurrir a tantas cosas y así para que se hagan valer sus derechos? ¿Qué se necesita como sociedad? Mi querida Valeria Guadalupe, lo que se necesita es preparación, educación y que realmente tengamos un poquito de honestidad. Te voy a decir por qué, va. Porque desde el preciso momento que llegamos y contratamos a una persona, sabemos, que le debemos una serie de prestaciones. 2, mi amiga Katia hablaba de que hay 2 tipos de derecho, ¿no? De trabajo. 2 tipos de trabajo, el trabajo material y el trabajo intelectual. Pero habría que ver, ese Irving, señalando su cabecita. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay trabajos materiales, Guadalupe, que son pesadísimos, ¿eh? Y si deberíamos de ser equitativos, hacerle un buen pago, ¿no? Pero creo que la mayor parte de gente, para empezar, la Ley Federal del Trabajo dicen que es una ley, proteccionista. No es cierto, Valeria. Es equilibradora. ¿Por qué? Imagínate, nos habla de una jornada de 8 horas y con las supuestas reformas volvieron a dejar una jornada. ¿Tú crees que una persona que haga un trabajo material pesado, que le den el salario mínimo que ahorita está creo que en 170, 180, que es una grosería, realmente lo va a alcanzar para satisfacer sus necesidades? No, no vale. Nada. Entonces, tendríamos que ver eso, tendríamos que respetarle todo a la parte trabajadora.
y tendría que haber conciencia de la parte patronal para que realmente dijera, bueno, ok, sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero estamos en una constante lucha, ¿eh? El patrón a pagar menos y a que los trabajadores laboren más, y el trabajador a trabajar más y a lo mejor a querer o aspirar a ganar un poquito más para mantener bien a su familia. Mi querida Valeria, tenemos que luchar, desgraciadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, vivimos en México. Y sí se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Sí, pero depende mucho de la preparación de cada quien. Hay trabajadores, Valeria, que los corren y nunca hacen nada. Y son buenos trabajadores, ¿eh? Nosotros que somos asesores de trabajadores y patrones, cuando vamos por patrón, procuramos que se les respeten los derechos a los trabajadores, que son mínimos, ¿no? Pero si la gente viera, de veras, no alcanza. También asesoramos trabajadores, ¿no? Pero hay gente que son simuladores, que ni trabajan bien, ni hacen las cosas. Y te voy a poner el ejemplo, Valeria. En esta época de pandemia, hubo muchos trabajadores que no trabajaban como debería de ser, y en la época de pandemia nunca faltaron, ¿eh? Y ya hay patrones que fueron excelentes patrones y les estuvieron pagando todos sus salarios, ¿eh? Todos sus salarios al 100. Hay 2 artículos, Valeria, que si los hubiéramos hecho valer esos 2 artículos, el patrón nada más estaba obligado en caso de pandemia, y la ley lo considera, ¿eh? A pagarle los primeros 30 días a su salario normal. Después de un término, ya les podría bajar el salario o incluso no pagarles. Y hay una fracción del artículo 53 donde nos dice que se puede suspender la relación de trabajo, ¿eh? Podríamos decirle, no, pues hasta que se quite esto de la pandemia, vete a tu casa, no vas a tener derecho a cobrar salario, prestaciones, y regresas, ¿no? Entonces, también hay ignorancia por parte de los patrones, o fueron buenas gentes, ¿no? Pero también hubo trabajadores, patrones abusivos, que los ponían a trabajar sus jornadas normales, hacían todo normal y les pagaban un sueldo menor. Si todos los trabajadores hicieran la denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo les hiciera una revisión, júralo que los iban a multar, ¿no? Estamos en el caso de cuando los patrones dan de alta a sus trabajadores ante el Seguro Social con un salario menos del que realmente ganan. Eso es un fraude social. Pero mi querida Valeria, la mayor parte de gente no lo sabe. Incluso hay abogados con los que nos hemos enfrentado y son, voy a decir groserías, son idiotas. Y siguen siendo idiotas, ¿eh? Porque no se siguen preparando. Y a cada rato, supuestamente, está evolucionando el derecho laboral. No ha evolucionado mucho, ¿eh? Y menos con este gobierno ni con los legisladores que hay, porque realmente no saben lo que es una reforma. Una reforma es una transformación, algo nuevo. Estás adelantando. Y la supuesta reforma laboral ha sido un retroceso para mí, ¿va? Entonces tenemos que ver todo eso. Muy bien, mi querida Valeria. ¿Más preguntas, Gracias. niños? No, ¿de qué, amiga? ¿Preguntas, niños? Es Irving, que hablaba del trabajo intelectual. ¿No tiene preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dígamela, Sofi. Ahorita que estaba mencionando sobre el retroceso que hubo y que, pues, claro, como mencionaba nuestra compañera Valeria, que en los trabajos, pues, no existe como tal la justicia en cuanto a nuestros derechos. Yo tengo una pregunta. ¿Es legal eso que hacen en algunos trabajos sobre como los 3 meses de prueba? O sea, que
te hacen firmar un contrato solamente de 3 meses y ya terminando tu contrato de 3 meses ya te pueden asegurar ante el Seguro Social y ya te dan todas las prestaciones. ¿Es legal o es ilegal? No, mi querida Sofi, realmente es totalmente ilegal porque sí está permitido el contrato a prueba, ¿eh? Está permitido el contrato de capacitación. Hay un contrato a prueba que si no das el ancho, Sofi, y dices que no eres bueno, que lo vamos a ver más adelante, el patrón con la mano en la cintura no tiene ninguna responsabilidad, ¿va? Pero lo que sí está terriblemente no permitido o es ilegal es que si entras a trabajar no te den desde el primer día de alta en el Seguro Social. Esa es la obligación del patrón, ¿va? Darte todas las prestaciones desde el primer día que entras. Ojo, ¿no? El Seguro Social les da un tiempo de, ¿cómo le podríamos decir? Vaya pues, de gracia, para que puedan dar de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, y son 5 días. 5 días. Pero sí le podemos fincar responsabilidad al patrón que no lo haga. Ya decíamos que comete el delito de defraudación social. ¿Sale, Sofi? Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada, Sofi. ¿Alguien más? Sí, ¿No? profe. Respecto a la pregunta que realizó mi compañera Sofi, ¿cuál es la consecuencia al patrón por no haber dado de alta a los trabajadores al IMSS? Ah, bueno. Para empezar, Irving, el trabajador debe de dar aviso a auditoría patrones, afiliación y afiliación. ¿Sale? Una, lo van a multar. ¿Sí? 2, Irving. Lo que decían, a la multa le sigue que le van a fincar capitales constitutivos. Esa cantidad que le van a cobrar, una parte se va a quedar el Seguro Social, ahora con la reforma, y una pequeña parte o mínima se la van a dar a los trabajadores. Pero el representante legal, si se continúa, incluso, como decíamos, ya cometió la defraudación social y tendríamos que ver qué pena se le va a imponer al representante legal. Entonces también lo podemos hacer penal, ¿no? Nos podemos ir de materia laboral a materia penal y va a ser cómo lo clasifique el Ministerio Público. ¿Va? Muy bien, muchísimas gracias. No, ¿de qué, amigo? ¿Alguien más? Profe, ¿Qué pasó, Ale? en esto que comentan los compañeros, dice que hay un artículo, este es el artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo, y ahí menciona de los 180 días. No sé si sea esa el tiempo de prueba. Eso normalmente, no sé si sea, pero es también un poquito mi duda. Ya ve que en épocas de temporada, por ejemplo en las navideñas, contratan a personal, entonces ahí no habría ningún problema, siempre y cuando se cumpla con aquello que mencionamos, ¿no? La finalidad de seguridad social, ¿verdad? No hay problema. Lo que pasa ahí, Yanito, es que eso lo vamos a ver en tipos de relación de trabajo, cuando es por tiempo determinado y cuando es por tiempo indeterminado. ¿Sí? Y ahí van a entrar, cuando es por tiempo determinado, los famosos trabajos de temporada, que de acuerdo a la naturaleza del trabajo, y también lo contempla la ley, porque te va haciendo todo el desglose y te dice cuándo sí se puede y cuándo no se puede. Okay. E incluso te va a respetar todos tus derechos, hasta el de antigüedad, salvo que el patrón liquide esa prestación. Entonces, pero sí lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo. Cuando veamos el tema directamente, ¿va, Yanito? Sí, gracias. Órale. ¿Alguien más, niños? ¿Nadie más? Bueno, si no hay preguntas, sigue el equipo número 2. ¿Dónde está el equipo número 2?
Aquí. Muy bien. Espérenme Cuando tanto. ustedes quieran empezar, Voy. No me presione, profe, porque me pongo ansiosa. Ah, no, entonces vamos a presionar a mi amiga para que se ponga ansiosa.